El registro civil no tiene turnos para emitir la cédula de identidad hasta agosto, según reportes de los usuarios. En más de 2 años de trabajos en el río Guayas, la draga solo removió más de 4 millones de metros cúbicos de sedimentos. Televistazo recorre el sitio donde ya no hay actividad. El crimen de un sargento de la Marina por parte de 2 adolescentes refleja la escalada de violencia que en el primer trimestre del 2025 registró 2.361 asesinatos y fue el más violento en la historia del Ecuador. El dictamen de la Corte Constitucional pone en los hechos cortapisas a la intención del gobierno de no elegir a los asambleístas constituyentes en las urnas. Televistazo visitó la Asamblea Nacional, en cuyos pasillos se cruzan los legisladores que se van y aquellos que llegan y buscan los mejores escenarios para hacer sus videos. Entre sus primeras actividades, el Papa León XIV se dio tiempo para tomarse selfies con los devotos y firmar la Biblia de una niña que lo esperaba. La definición sigue abierta en el grupo B de la Copa Libertadores porque Barcelona cayó en casa con River Plate y el Independiente del Valle rescató un punto en su visita a Universitario en el Perú. En temas del Día de la Madre, Televistazo presenta la historia de mujeres influencers que comparten sus experiencias y orientan a otras en la educación, la nutrición y el ejercicio. Y Ecuaterra descubre la magia de la Reserva Municipal El Chaco en la Amazonía, donde en 67 hectáreas hay 7 cascadas, 300 cavernas que albergan mamíferos y más de 350 especies de plantas. Buenas tardes amigos y bienvenidos. Iniciamos con la información este viernes 9 de mayo de 2025. Usuarios denuncian dificultad para tramitar cédulas y aseguran que el registro civil está entregando turnos para agosto. Estevi. Muy buenas tardes, Gaby. Amigos, mientras el Instituto Geográfico Militar que produce las especies asegura que cumplió con los contratos. Carla Delgado amplía esta información. Vuelve el calvario para tramitar documentos en el registro civil, según denuncian los usuarios. Deben esperar hasta 3 meses para obtener o renovar sus cédulas y en el registro civil no se explica por qué hay estas demoras. En un comunicado se dice que la atención es normal y que cada mes habilitan turnos y que en los últimos meses hubo un incremento sustancial en la demanda de cédulas. Explicaciones que no resuelven las interrogantes. Roberto llegó hasta la agencia del registro civil en Quito, cansado de intentar obtener un turno en la página web de la entidad. Yo estoy con la cédula caducada desde diciembre. He tratado de hacer todo el trámite normal que dice desde la página, pero no he logrado obtener el turno. Este usuario tampoco logró obtener turno pronto, porque necesita su cédula para salir del país. Resulta que pagué la especie, llego aquí y me dice que no hay citas para agosto. Y yo ya el día de mañana ya me regreso para allá y yo vivo en el exterior. Entonces traje todos los documentos, me he ido al sur, me he ido al centro, me fui a Ambato, no es posible. En el registro civil de Riobamba incluso las instalaciones permanecían vacías esta mañana. Se dijo a los usuarios que desde la Agencia Nacional del Registro Civil no emiten el material y que solo a partir de junio se entregarán las cédulas solicitadas en abril. En otras ciudades como Tulcán y Guayaquil, los ciudadanos reportan situaciones similares. Largas esperas para sacar sus cédulas. Las molestias se reflejan también en las redes sociales. Televistazo consultó al Instituto Geográfico Militar que produce las especies y desde el Departamento de Comunicación se dijo que no tienen entregas pendientes y que incluso adelantaron el material que debían entregar en junio hace 4 meses. En Ecuador, 87 laboratorios y empresas están autorizados a producir mascarillas, pero solo 7 cumplen con altas normas de calidad. Hace 1 año y medio debieron gestionar sus certificados ISO y este sábado vence el plazo para registrarlos en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. El informe con Hernán Higuera. Las mascarillas, para que garanticen protección, deben tener en sus cajas registro sanitario y fecha de caducidad.
Así lo obliga la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, y esos datos deben ser verificados antes de adquirirlas. Después de la pandemia, mucho de este producto importado sobró y están saliendo a la venta en las calles. Mascarillas sin registro sanitario, caducadas y de contrabando. Hay mascarillas, según ARSA, fabricadas por 87 empresas y laboratorios que sí tienen registro sanitario, pero no cumplen con certificaciones internacionales como el ISO 13485, que establece las mejores prácticas en la gestión de calidad para la fabricación de estos insumos. Lo cumplen solo 7. Los demás tienen hasta el 10 de mayo próximo para certificarse en ese organismo de control. De no hacerlo, se inhabilitarán sus registros sanitarios y no podrán fabricar ni vender mascarillas. Hace 5 meses se reformó la normativa sanitaria en el país. En ella se prohíbe la venta al menudeo de mascarillas y se establece que deben ser vendidas en empaques autorizados con la información legal establecida. Y empezó la mudanza en la Asamblea Nacional. Las oficinas se van vaciando mientras los nuevos asambleístas hacen los trámites para ingresar al Palacio Legislativo. Francisco Garcés describe cómo es el ambiente a pocos días de la nueva posesión en el Parlamento. Los pasillos de la Asamblea, normalmente abarrotados de asambleístas, asesores y funcionarios, lucen desolados. Ahí los asambleístas que terminan su periodo la próxima semana se cruzan con los que les reemplazarán y que llegan para cumplir los primeros trámites administrativos. Aquellos que dejan la asamblea buscan el mejor sitio para tomarse las últimas fotos y grabar sus últimos videos como legisladores. Y los que los reemplazarán exploran los lugares y toman las primeras imágenes. En las oficinas de las comisiones, donde normalmente el movimiento es continuo, lucen vacías. Ya no hay documentos en los estantes y los últimos papeles se guardan en los cartones de la mudanza. En el salón del plenario todo está listo para recibir a 151 asambleístas, 14 más que en el periodo que fenece. Las curules adicionales están colocadas con sus nuevas computadoras. En el hall de ingreso están las mesas donde están siendo registrados los asambleístas. Todos deben entregar las credenciales que les acreditan como legisladores electos, sus hojas de vida, copias de cédula y también deben firmar los papeles administrativos de la asamblea. Junto a la bandera pasan a la foto oficial y finalmente se les toma las huellas dactilares que servirán para activar el sistema de registro y de votación en las sesiones del Pleno. Algunos pisan por primera vez el edificio de la Asamblea y no ocultan su emoción. Por supuesto, es una nueva experiencia para mí. Estoy realmente feliz de venir a la Asamblea. El inicio de los trámites, la toma de las huellas, la entrega de documentación. Muy feliz de estar acá por primera vez en la Asamblea Nacional. Una joven comprometida y, como siempre me denomino, una joven montuvia que va a dar lo mejor de sí. Estamos con todo el equipo listo para hacer un gran trabajo, para poder ser la voz de Zamora Chinchipe, de la región amazónica. Para mí será siempre un honor hacer un gran trabajo con honestidad, con transparencia, cumpliendo el mandato de mi pueblo. De los 151 asambleístas que se instalarán el próximo 14 de mayo, 56 fueron reelegidos. León XIV, otro papa americano. El Papa León XIV puso su firma por primera vez en la Biblia de una niña que lo esperaba a la entrada del Palacio del Santo Oficio. Es el sitio donde el cardenal Prevost vivió los últimos 2 meses cuando fue promovido a la Orden de los Obispos del Colegio Cardenalicio. Esta mañana ofició su primera misa en la Capilla Sixtina y se alista para la ceremonia de entronización que será el 18 de mayo. Luego de su elección, mensaje y bendición al mundo desde la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV regresó al Palacio del Santo Oficio, cerca de una de las entradas al Vaticano. Ahí está la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe y es donde ha vivido desde que fue promovido al Orden de los Obispos por el Papa Francisco. Ahí se reencontró con empleados de la casa y vecinos. Había laicos y religiosos y una niña llamada Miquela que le pidió la firma en su Biblia. El Papa dijo, tengo que practicarla porque la otra ya no sirve.
Ahí se tomó algunas fotos con sacerdotes y laicos. Dentro de la residencia con el cardenal peruano Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y esta mañana con el cardenal ecuatoriano Luis Gerardo Cabrera. Hoy, en la Capilla Sixtina, sitio donde se realizó el cónclave, ofició la primera misa como papa ante los cardenales. Ayer habló en español desde el balcón en la Basílica de San Pedro. Hoy lo hizo en inglés en el inicio de la homilía. Cuando dijo a los cardenales que sabe que puede confiar en que todos caminarán con él. Las ceremonias por su elección como el Papa número 267 van a continuar en los próximos días y se ha programado que la misa de entronización será el 18 de mayo. Será el acto protocolario, la toma de posesión a la que asistirán cardenales y jefes de Estado, aunque eso no le impide asumir desde ya la administración de la Iglesia. El Papa León XIV deberá enfrentar la situación financiera del Vaticano. En el 2024, el déficit sumó casi 90 millones de dólares. Para solventarlo, el Papa Francisco ordenó crear una comisión para incentivar las donaciones, pero aún no se conocen resultados. Adriana Bermeo explica la razón de las cifras en rojo. En el corazón de Roma se esconde uno de los entramados financieros más enigmáticos, el Vaticano. Es el país más pequeño del mundo. Tiene apenas 44 hectáreas, menos de 900 habitantes y administra propiedades históricas, recauda donaciones globales y opera un banco. El Vaticano se financia con 4 fuentes: donaciones, venta de entradas a museos, inversiones y alquiler de propiedades. Tiene alrededor de 5.000 inmuebles, la mayoría en Italia. Esos ingresos en el 2024 sumaron alrededor de 740 millones de dólares. El monto no fue suficiente para cubrir sueldos y pensiones, estilo de vida, mantenimiento de edificios, misiones diplomáticas y nunciaturas y obras sociales. Todo esto asciende a 830 millones de dólares. El déficit económico es de 90 millones de dólares. Para solventarlo, el Papa Francisco ordenó en febrero de este año que se creara una comisión para incentivar las donaciones. Aún no se conocen resultados. El Papa también había reducido sueldos y recortado gastos. Los problemas de cuentas en el Vaticano no son nuevos. Se hicieron visibles por primera vez en 1980, cuando el Banco del Vaticano fue acusado de facilitar transacciones financieras ilegales como lavado de dinero. Se conoce como el escándalo del Banco Ambrosiano. Desde entonces, sus finanzas enfrentan desafíos, desde inversiones fallidas y casos de corrupción interna hasta la presión internacional para cumplir con estándares de transparencia y control anticorrupción. Las donaciones de sectores conservadores también disminuyeron por las posturas liberales del Papa Francisco. Vamos a la pausa y al regresar. El gobierno analiza imponer un arancel a cada paquete importado bajo la modalidad conocida como 4x4. ¿Cómo justifica la medida? Ya le contamos. Más de 1 millón de ecuatorianos utilizan el sistema 4x4 para importar productos personales desde el extranjero sin pagar impuestos. En 2024 las compras por courier bajaron esa modalidad, sumaron 500 millones de dólares según el gremio. El gobierno analiza imponer un arancel por supuestas afectaciones a la industria textil nacional. Nos lo cuenta ahora María Gabriela Carpio. El Ministerio de Producción busca imponer un arancel a cada paquete importado bajo la modalidad conocida como 4x4. Así lo revela la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería y Courier, ASEMEC. En un boletín, ese gremio confirma que fue notificado por el gobierno de esa intención como respuesta a supuestas afectaciones a la industria nacional textil, pero todavía no se ha definido ni el porcentaje del posible arancel ni la fecha de aplicación. En este contexto, ASEMEC manifestó su preocupación, pues el 4x4 es utilizado por más de 1 millón de ecuatorianos. Permite traer paquetes personales desde el extranjero, de hasta 4 kilos y $400, sin pagar impuestos. Esta modalidad, muy popular entre usuarios de plataformas de compras en línea como Amazon, Temu o Shein, ha facilitado el acceso a productos que no están disponibles localmente o resultan más económicos en el exterior. En 2024, las compras vía courier aplicando el 4x4 sumaron aproximadamente 500 millones de dólares.
ACEMEX sostiene que esto representó apenas el 0.002% de las importaciones no petroleras del país, un número bajo en comparación con todo el comercio exterior. Los usuarios de este servicio se concentran principalmente en familias de clase media, estudiantes, migrantes y pequeños emprendedores. Los asambleístas constituyentes que redacten una nueva constitución deben ser elegidos en las urnas. Así lo dejó claro la Corte Constitucional en su último dictamen, contrarrestando la intención del gobierno de saltarse ese paso. Informa Jacqueline Rojas. La Corte Constitucional frena la intención del gobierno de saltarse una de las 3 elecciones necesarias para crear una nueva constitución. Lo hizo este jueves en un dictamen a propósito de una propuesta ciudadana de Asamblea Constituyente. Esto contrarresta las declaraciones del ministro José de la Gasca, a quien el presidente Daniel Noboa encargó la redacción de la propuesta. Él ha dicho que los asambleístas constituyentes no tienen que elegirse en las urnas. Que sean esos poderes del Estado los que integren por designación los miembros de la Asamblea Constituyente y que no necesariamente tengamos que ir a un proceso de elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes de manera popular. La Corte recalca que toda convocatoria a Asamblea Constituyente debe garantizar la participación popular, la representación de sectores de la sociedad y la incidencia directa de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre la Constitución que les rige. Detalla los 3 momentos que el pueblo debe ir a las urnas. El primero, la consulta popular para que los votantes decidan si están o no de acuerdo con la convocatoria. 2, la elección de los asambleístas constituyentes según las reglas aprobadas en el primer momento. Y 3, el referendo de aprobación de la nueva constitución con la mitad más 1 de los votos válidos. Los magistrados, además, aclaran que las instituciones o la ciudadanía pueden presentar insumos, pero no pueden sustituir el trabajo de los constituyentes elegidos en las urnas. Un militar de inteligencia de la Armada fue asesinado en Guayaquil. Los implicados, 2 menores de edad, fueron detenidos por el bloque de seguridad en Isla Trinitaria. Paul Romero con el informe. El sargento de Infantería de Marina Domingo Reasco Godoy fue asesinado la tarde de este jueves en la cooperativa Proletarios Sin Tierra en el Guasmo Sur. Según la policía, el militar del Comando de Inteligencia de Operaciones Navales fue atacado a tiros cerca de su vivienda por 2 personas en motocicleta. El bloque de seguridad detuvo a los sospechosos, 2 menores de edad, durante un operativo en el sector de Isla Trinitaria, 4 horas después del asesinato. Los agentes dicen haber encontrado evidencias, entre ellas la moto. Este asesinato refleja la escalada de violencia en el país. Los homicidios se han incrementado en 2025 y los datos del primer trimestre son los más violentos en la historia del país. Según información del bloque de seguridad, de enero a marzo se cometieron 2.361 homicidios intencionales, 65% más que el mismo periodo de 2024. 26 personas fueron asesinadas por día. Los cantones de la costa son los más afectados. Guayaquil 741 homicidios, Durán 196, Esmeraldas 76, Machala 75, Santa Elena 29. En la Sierra, Quito tiene la mayor cantidad con 55 homicidios y en el oriente el cantón Orellana con 29. Si la tendencia se mantiene, este año se convertirá en el más violento de la historia y superará al 2023, cuando hubo 8.008 homicidios. Más adelante en Televistazo, Rusia conmemoró hoy el aniversario número 80 de la victoria sobre los nazis. Y ya le contamos qué dijo el presidente Vladimir Putin en el evento. Madres, siempre ahí para ellos. Con consejos de nutrición, rutinas de ejercicio y pautas para entender el desarrollo de su bebé, hay mamás influencers ecuatorianas que están cambiando la forma de acompañar la maternidad en redes sociales. Con base profesional y experiencia propia, comparten contenido gratuito que no juzga, sino que guía. María Gabriela Carpio nos muestra 3 historias. ¿Sabías que bajar de peso no necesariamente es lo mismo que bajar grasa? Stephanie León tiene 29 años. Es nutricionista, mamá e influencer con más de 500.000 seguidores.
Se especializa en recomposición corporal y en su cuenta @nut.estefileón comparte contenido gratuito para ayudar a otras madres a recuperar el bienestar tras el embarazo, sin dietas extremas. Lo que les podría decir, aparte de tener paciencia, es organizarse y ponerse como prioridad. O sea, muchas veces nos guiamos por lo que dice internet o por la dieta de la vecina o de la prima y lleva a tal punto de frustración que tiras la toalla. Yo les diría que inviertan en nutrición para realmente Cuida a su bebé de 6 meses, graba recetas y responde dudas a diario. lastimosamente ya luego del embarazo quieren empezar a bajar grasa. Cuando empieza la alimentación complementaria, ahí pueden hacer una dieta para pérdida de grasa. Antes no, porque afectaría la lactancia. Boto todo el pie sobre mis talones. Desde su casa y mediante su cuenta @mulkifitlife, Janina guía a miles de madres. La única diferencia es que ahí vas a tener más trabajo en tus piernas. Es entrenadora personal, mamá e influencer fit. Cuerpo, sino también su motivación, su energía, van a tener otro tipo de dinámica, incluso al interactuar con sus hijos. Tú puedes entrenar a cualquier hora del día y puedes jugar con las siestas de tus hijos, no necesitas salir de la casa, puedes cocinar, puedes hacer todas las actividades que involucra ser mamá. Su jornada arranca a las 5 de la mañana y termina antes de que su hija regrese del colegio. En sus redes no hay filtros ni poses perfectas, sino más bien constancia y resultados. Siento que tienen ese apoyo de mi parte en no estar solas en su hogar o en esta nueva etapa de ser mujeres. ¿Conoces la diferencia entre estimulación y atención temprana? María Cecilia Armijos es especialista en desarrollo infantil y estimulación temprana. Es madre de 2 hijos, con uno más en camino, y creadora de la cuenta @2latidos_s. Y ese sueño de calidad también mejora la calidad de la vida de la familia. Desde ahí responde a diario las preguntas más comunes entre mamás. ¿Es normal que no haga tal cosa? ¿Es normal que hable así? Tiene 2 maestrías, pero dice que la maternidad ha sido su verdadera escuela. Mucha gente asume que al yo dedicarme al desarrollo infantil, soy experta también en maternidad propia, ¿no? Y lo que me gusta compartirles es que soy una mamá más, que me equivoco un montón de veces, que tengo un montón de preguntas y acudo a otros profesionales para hacerle preguntas sobre mis hijos. Les cuesta porque si naciste en verano... Su contenido llega a cerca de 170,000 seguidores y familias que habitan en Ecuador y fuera del país, derribando la presión de ser madres perfectas. Quisiera que se quiten la culpa a las mamás que no pueden o no tienen tiempo, sino que sepan que todo lo que pasa en el día a día del niño ya es estimulación, siempre y cuando haya adultos confiables para ese niño que generen interacciones todo el tiempo con él. 3 madres que desde su experiencia y formación usan las redes para compartir. Van a conseguir el resultado Mundo. Rusia conmemoró hoy el aniversario número 80 de la victoria sobre la Alemania nazi. En la Plaza Roja de Moscú se realizó un gran desfile militar donde el presidente Vladimir Putin pronunció un discurso ante las tropas y una veintena de mandatarios. La Plaza Roja de Moscú fue el escenario de la parada militar para celebrar el Día de la Victoria, que marca el aniversario número 80 de la derrota del ejército nazi y el final de la Segunda Guerra Mundial. El desfile incluyó el despliegue de más de 10.000 soldados rusos y tropas invitadas de 13 países, como la Guardia de Honor China. Entre los invitados al evento hubo una veintena de jefes de Estado y Gobierno, entre ellos el presidente chino Xi Jinping, que está en visita oficial en Rusia, el venezolano Nicolás Maduro y el cubano Miguel Díaz-Canel.
Se exhibieron tanques de la Segunda Guerra Mundial, lanzamisiles, drones militares y hubo formaciones en el aire de los aviones de combate. Este acto oficial incluyó el discurso del presidente Vladimir Putin, en el que evocó el espíritu de la victoria soviética de 1945 y su legado, que vinculó al conflicto actual en Ucrania. Rusia ha sido y será una barrera infranqueable para el nazismo, la rusofobia y el antisemitismo. La verdad y la justicia están de nuestro lado. Todo nuestro país, nuestra sociedad y nuestro pueblo apoyan a los participantes de la operación militar especial. Estamos orgullosos de su valentía. En un gesto simbólico, Putin anunció un alto al fuego unilateral en el este de Ucrania entre el 8 y el 10 de mayo, que fue rechazado por Kiev en medio de denuncias de centenares de violaciones a la tregua. Al finalizar el acto, una ovación de pie despidió a Putin, quien más tarde llevó una ofrenda floral a la tumba del soldado desconocido. Los Estados Unidos y el Reino Unido anuncian un acuerdo arancelario. El presidente Trump alcanzó un convenio comercial con Reino Unido, el primero desde el inicio de la ofensiva arancelaria a decenas de países. Aunque todavía deben acabar de definirse los detalles del pacto, la comunidad internacional lo considera como un primer paso hacia la distensión comercial global. Antes de culminar, el contrato del dragado del río Guayas redujo el islote El Palmar, que está al pie de la zona urbana de Guayaquil, aproximadamente 5 hectáreas. Diego Cuenca describe lo que se logró dragar en 3 años y cómo queda esa obra inconclusa. En el 2022, la draga empezó a extraer sedimento en el islote El Palmar, que está en el río Guayas, al pie de la zona urbana de Guayaquil. En imágenes así se veía el islote antes de que empiecen las operaciones, con un área aproximada de 20 hectáreas. Hoy luce así, abarca alrededor de 15 hectáreas. Pero los trabajos no cumplieron totalmente su meta. Durante los casi 3 años sacaron 4 millones de metros cúbicos de sedimento, de los 6 millones que estaban previstos. Es decir, se realizó el 66% de la obra. Aunque el contrato del dragado, cuyo valor bordeaba los $44 millones, fue terminado formalmente ayer, la prefectura del Guayas reveló que los trabajos ya estaban suspendidos desde el 15 de abril. La maquinaria y los demás equipos continúan en el río hasta que el consorcio Dragando por Guayas los retire. La tubería que sirvió para trasladar el sedimento hasta el sector El Tejar en Durán también deberá ser desinstalada. Hoy en esos terrenos ya no hay movimiento y dejó de ser el depósito del material extraído. Cuando comenzó el dragado, ese espacio tenía grandes piscinas y ahora está relleno. Pero como la obra no se ha concluido, no queda claro cuál será su futuro. El siguiente paso de la prefectura es constituir una mancomunidad interprovincial entre Guayas, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo y Cotopaxi para continuar la obra. Pero aún no hay detalles. La intención es evitar inundaciones en las poblaciones aledañas a la cuenca del río Guayas y contener la erosión de ese afluente. El estreno de la secuela de Karate Kid, comedias teatrales y un concierto que rinde homenaje a Paul McCartney son algunas de las actividades para este fin de semana en el país. Estefanía Arias con la agenda del entretenimiento. Las cosas salen tan bien, las vainas salen perfectas. Una obra que cuenta las peripecias entre Panchita y Pancracio, el cartero. La aventura amorosa de Panchita Naranjas llegará al Teatro Patio de Comedias en Quito, interpretada por la compañía Uña de Gato. Las funciones serán el viernes 9 y sábado 10 a las 7 de la noche y domingo 11 a las 6 de la tarde. Una novela que narra el poder del arte y la devastación de la guerra. El escritor alemán Daniel Kellman reinventa la biografía de un personaje legendario, Tyle, un vagabundo artista que levanta sospechas de los jesuitas y es acusado de brujería. Escapa junto a la hija del panadero para emprender un viaje por un país devastado por la guerra de los 30 años. Una colección de 13 ensayos que recuerda a Homero, que donde hay una cicatriz, hay una historia, donde crece el peligro, del poeta colombiano William Ospina.
Él recopila argumentos de científicos, académicos y novelistas, quienes plantean soluciones a los problemas que afronta la humanidad, destacando la importancia de reflexionar y dialogar. Una agente encubierta finge ser ciega para enamorar a un ladrón sensible. El Choro y la Princesa, una comedia que se estrenó en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, interpretada por Mauro Cachafa y Mapú Arévalo. Las funciones son de miércoles a sábado a las 8, 9 y 10 de la noche. Un viaje musical de una de las bandas más icónicas de la historia, The Beatles, un tributo al artista Paul McCartney, interpretado por Maca Band. El concierto gratuito es organizado por el Centro Ecuatoriano Norteamericano, CEN, y será en Avalón Plaza, en Daule, este viernes 9 a las 19:30. El agua, la montaña y la selva se entrelazan en la Reserva Municipal El Chaco, formando uno de los ecosistemas más diversos de la Amazonía ecuatoriana. A lo largo de 67.000 hectáreas habitan mamíferos y más de 350 especies de plantas. Los detalles en Ecuaterra. Cascada Mágica se desploma 50 metros sobre la Reserva Municipal El Chaco en la provincia de Napo. Su bruma envuelve los higuerones y las paredes de roca arenisca tapizadas de musgo. Es una de las 7 cascadas que hay dentro de las 67.000 hectáreas de la reserva. El 20% del cantón El Chaco forma parte de una cadena de montañas de la cordillera oriental y se extiende desde la parroquia Sardinas hasta el sector Reventador en el límite con Sucumbíos. La ruta hacia el centro de este ecosistema comienza junto a la vía interoceánica. Un sendero de tierra flanqueado por ispingos y bejucos forma túneles naturales donde la humedad alcanza 92%. Su bosque está modelado por el agua. 12 ríos lo atraviesan, nacen de los deshielos del Cayambe, Antizana y Reventador y se conectan en un sistema fluvial que desemboca en el río Coca, el afluente más importante de la zona. En el recorrido se suman arroyos y quebradas, más de 130 en total, que bajan desde las montañas y abastecen a cerca de 9.000 habitantes. El sendero está bordeado por la zona norte del Coca. En sus aguas habitan truchas, gualalas, sardinas y cangrejos de río que se han adaptado a temperaturas entre 13 y 18 grados. Las rocas y arena en sus márgenes contrastan con la vegetación. Aquí revolotean al menos 33 especies de colibríes. Algunos, como el bronceado, destacan por el brillo metálico de su plumaje. El pico de hoz, en cambio, recorre flores de verbena usando su largo pico curvado para alimentarse de hormigas. Y entre ellos se mueve también el bunga. Uno de los colibríes apenas mide 5 centímetros. Bajo tierra, el agua también ha esculpido el paisaje. Hay al menos 300 cavernas en la reserva. En ellas se refugian unas 83 especies de murciélago que se mueven entre las estalactitas y estalagmitas. La más grande tiene 60 metros de profundidad y está en el sector Gonzalo Díaz de Pineda. Al regresar a la superficie se escucha el canto del pájaro monja. En los claros del bosque sobresalen las flores del centro fogón rojo, largas y tubulares similares a una trompeta. Hacia el nororiente, entre 1.500 y 1.700 metros sobre el nivel del mar, se alzan árboles de 200 años. Algunos, como los arrayanes, canelos y ciruelos, tienen troncos de 5 metros de diámetro.
El chinicuro se alimenta con sus hojas. Se han identificado unas 350 especies de plantas. El cedro está presente en casi toda la reserva. Es el árbol emblema. Lo rodean palmas de bombón que superan 25 metros de alto. Bajo sus copas se balancean con agilidad los chichicos y chorongos. Y en el suelo están el tapir y la huatusa. Desde 2019, familias de 42 comunidades y el municipio cuidan la reserva. Han sembrado 50.000 plantas en las riberas y han trabajado en la protección de las fuentes hídricas. Nos hemos organizado aquí en la cabecera parroquial. Es para nosotros cada 15 días, 20 días, irnos a todos los afluentes con saquillos a recoger lo que son los desechos sólidos. Entre ellos están los plásticos. El 85% del bosque permanece en estado natural. Casi al final del recorrido, en dirección a Quijos, un camino de tierra con pendientes pronunciadas se interna en una zona aún más espesa, donde no se han abierto caminos. Allí, el verde de la vegetación parece no tener final.